el profesor va a exponer una ponencia titulada La vigencia de las ideas de Ludwig von Mises para la interpretación de los problemas de Latinoamérica en la actualidad. Bienvenido. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Yo les voy a contar un poco el origen de esta ponencia, ¿no es cierto? Realmente lo que yo les voy a proponer hoy es ver cómo en los últimos 20 años, por decir un número, los problemas de las economías emergentes de Latinoamérica se han ido acentuando de un modo cada vez más notorio. Hay países que muestran dificultades económicas crecientes y una alta conflictividad social, ¿no? Vamos a tratar hoy de explicar cuál puede ser el origen de esto e incluso de la conflictividad. Y para ello, en realidad hay gente que está tratando de encontrar motivos que sean coyunturales o del entorno cercano, circunstancias, por ejemplo, propias de la evolución de los mercados mundiales de commodities o de energía o de este tipo de, o incluso de los mercados mundiales monetarios. Voy a correr un poco esto antes de que lo tire porque es casi inevitable. Nosotros, por el contrario, tenemos un enfoque diferente. Lo que creemos que las causas de esta involución, porque ya no es un estancamiento de la economía de nuestro país, si bien la coyuntura puede tener influencia, ¿no es cierto?, mejorando o empeorando la situación, el problema que no nos resulta exclusivo, creemos que tiene que ver con específicas circunstancias puntuales, sino más bien con un marco normativo, institucional, social, educacional y específicamente con el marco de las ideas imperantes, ¿no es cierto? Y pensamos que hay una analogía muy fuerte con la situación que vivió el país que era el centro de la Europa de entonces, 100 años atrás, es decir, el Imperio Austrohúngaro. Esta sociedad fue la cuna, el ámbito cultural en el que se formó y el marco macroeconómico en donde se desarrolló profesionalmente Ludwig von Mises. Todos estos trabajos, Mises él estudió y generó toda una cantidad de trabajos mientras estuvo en la Cámara de Comercio de Viena, en el periodo previo a la Primera Guerra y durante y en la post-Primera Guerra. Y este material se había perdido absolutamente. Cuando los nazis fueron a buscar a Mises para prácticamente, bueno, no sé, no puedo decir para qué, para arrestarlo, para interrogarlo, para lo que fuera, Mises escapó a Ginebra y él tenía conocimiento de la pérdida de todo esto. Les voy a citar, él decía: yo conservaba estas notas en mi apartamento en Viena, el cual mantuve luego de mi mudanza a Ginebra en 1934. Él mantenía su casa. Para marzo de 1938, ellas desaparecieron junto con todas mis demás pertenencias cuando los nacionalsocialistas irrumpieron en mi casa y lo saquearon. Estos trabajos fueron ignorados por casi 60 años y fueron descubiertos en forma absolutamente interesantísima por el doctor Richard Evelyn, y esto pretende ser un homenaje porque Richard Evelyn allá en 2006 en nuestro primer congreso fue un orador central y fue alguien que creyó muchísimo en este proyecto de intentar hacer un congreso internacional de economía austríaca, lo cual nos ha puesto en una deuda impagable de gratitud. Vamos a ver qué observaba Mises en su patria en la primera mitad del siglo XX y qué lecciones podemos sacar nosotros de acuerdo a lo que vemos aquí y en otros países de Latinoamérica. A principios del siglo, en los años 1912 y 1913, Austria-Hungría enfrentaba una severa crisis económica. Voy a citar a Mises, decía: un incidente que ocurría independientemente de los eventos del mercado global y de sus causas, y su desarrollo solo podía ser explicado por circunstancias particulares de la nación. El estado de cosas había producido un endurecimiento del mercado monetario, había sospechas de que podía producirse un estado de guerra, era difícil conseguir inversiones, y Mises advertía que Ben Baberk, en un artículo contemporáneo, intentaba explicar el déficit creciente del balance comercial, que se debía, en opinión de Ben Baberk, y voy a citar, a que ha sido dicho y parece muy acertado que muchos individuos privados viven mucho más allá de sus medios genuinos. Pero incluso las reparticiones oficiales están haciendo lo mismo. Las jurisdicciones comunales, regionales y nacionales rivalizan en aumentar su nivel de gasto público. El incremento de los ingresos no acompaña al de los gastos
y ha debido ser financiado asumiéndose deudas. El mercado local de crédito no alcanza a satisfacer esta demanda, el incremento del endeudamiento se refleja como pasivos en el balance de pago y nos hemos convertido en grandes y desbocados deudores. Esta era la situación que describía Ben Baberk previo a la Primera Guerra, ¿no? Los volúmenes de producción habían caído muy por debajo de los niveles de consumo y se estaban financiando de la manera más fácil y peligrosa. Emisión monetaria, expansión del crédito. Y esto podía verse en que, por ejemplo, la deuda pública se había incrementado en un 98% y las tasas de interés, que 10 años antes los bonos al 4.2% cotizaban a la par, en 1914 los bonos al 4% se negociaban al 83% de su valor nominal, es decir, por supuesto que caían para incrementar la tasa de rendimiento. El gasto, ahora voy a citar a Mises, el gasto de los gobiernos provinciales crecía aún más que el gobierno del imperio y al no poderse recaudar suficientes recursos convertía esto a la presión fiscal en la más alta en relación a los demás países vecinos. Se continuaba colocando bonos para intentar obtener fondos que se canalizaban hacia una economía con tendencias socializantes. El gobierno empezó a hacerse cargo, bajo la forma de empresas públicas, de emprendimientos ya existentes y construyendo nuevos emprendimientos, ¿no? Esto nos hace acordar un poco la reversión de las privatizaciones. En ninguna parte la tendencia era tan fuerte como en Austria, pero la idoneidad de sus administradores era inadecuada. No generaban ganancias y por el contrario requerían de permanentes y crecientes subsidios. Y esto les obligaba a incrementar más los impuestos y a continuar colocando bonos. Los efectos negativos de las estatizaciones se hacían obvios en empresas como la Compañía Ferroviaria Nacional, casi una aerolíneas argentinas. Los problemas de esa empresa eran habitualmente explicados atribuyéndolos a condiciones especiales de la empresa y de sus organizaciones gremiales. Mises citaba a quien en su opinión era un experto en la administración industrial y todo esto, que era Georg Günther, un empresario del acero y la minería. Günther concluía sus estudios con un juicio lapidario. Decía: esto también explica el pésimo estado de las finanzas públicas y el crecimiento de la deuda pública, el enorme incremento de la presión impositiva y las dificultades que traban el comercio y la producción, debido al defectuoso funcionamiento del sistema de transporte. Es decir, el sistema de transporte estaba haciendo colapsar la productividad. Bueno, a esta altura de la descripción creo que ya más de alguno de ustedes deben estar haciendo algún tipo de paralelismo con la expansión de crédito que tenemos aquí con, por ejemplo, las órdenes directas que el Banco Central imparte a las instituciones de crédito de dar crédito para consumo, no importando el tipo de capacidad de repago que el tomador de los fondos tenga y tampoco considerando si puede ser una alternativa mejor eventualmente otorgar crédito para otro tipo de actividades productivas, ¿no es cierto? Y a la vez hay paradojas como planes para impulsar la venta de automóviles con créditos en condiciones que son imposibles de obtener por tasa y plazo para emprendimientos productivos, pero a la vez grabados con una sobretasa de impuestos internos que termina siendo el 43% ad valorem en el caso de los económicos o el 100% en los demás. O sea, todo esto yo encontré que la verdad era bastante cercano, ¿no? Les voy a seguir contando que la caída de la productividad de la economía austrohúngara que estudiaba Mises también estaba impulsada, a juicio del autor, por el crecimiento del sector público. Entonces decía Mises, Austro-Hungría producía menos que Europa del Este, aunque el número de personas afectadas a actividades de producción privada era menor que en los demás países por el crecimiento del sector público, pero la ineficiencia se notaba en la compañía ferroviaria estatal y en todo el resto del gobierno nacional. Los aranceles proteccionistas sobre granos y prohibiciones de importar carne y otros productos generaban altos costos para los habitantes de las ciudades y una clase de pseudoempresarios que se veía beneficiados por estos subsidios. Bueno, aquí habría que cambiar de pronto productores de granos, carne y todo esto por productores de artículos industriales y viceversa, ¿no es cierto? La situación en la industria, dice Mises, no era mejor. El trabajador austríaco trabajaba menos intensivamente que los alemanes o americanos y la actividad empresarial, de la cual existe solo una leve tendencia, es impedida a cada giro por la legislatura,
que ha convertido su éxito en inhibir el desarrollo de grandes empresas en su principal habilidad. Es decir, lo mencionado se puede ver con evidencia en la descripción de la administración Kerber que destacaba: la protección de las empresas pequeñas es suprimida por esta nueva forma de vida económica. El impedimento de la especulación en la explotación de actividades de negocios ventajosos en todas direcciones y todo tipo de intentos cuya validez parcial no puede ser negada desde un punto de vista ético ha deteriorado la prosperidad de nuestra vida económica. Aquí empieza a aparecer lo que Mises luego llama conspicuamente en muchos de sus trabajos la mentalidad anticapitalista. Aquí vamos a ver en un lugar de donde probablemente él toma esta expresión. En 1912, un informe de la Comisión Económica para la Casa de los Nobles, ¿no?, la Cámara Alta, concluye que el mejoramiento del espíritu empresarial y la expansión de nuestra industria hacia adelante deja mucho que desear, dado un espíritu anticapitalista que no ha encontrado resistencia y se ha propagado con efecto ridículamente embrutecedor. Es decir, como vemos que estos párrafos siguen la misma existencia y continuidad del Estado, se apoyaba en que este estado de cosas se perpetuara. O sea, se había evolucionado hacia un estado de bienestar en donde la calidad de vida y de algún modo el nivel de gasto y el esfuerzo laboral estaban todos relacionados con el mantenimiento, vamos a decir, del modelo. El granjero, el comerciante, el trabajador, ahora estoy citando a Mises, y prácticamente todos los funcionarios públicos trabajaban y ganaban poco, sin embargo, también deseaban vivir confortablemente y gastaban más de lo que las circunstancias le podían permitir. La frivolidad de austríacos y húngaros contrastaba abruptamente con la sobriedad de los europeos del oeste. Parecía haber muy poca consideración para el futuro y nuevas deudas eran agregadas a las antiguas para financiar todo esto. Evidentemente acá estamos en el fondo de la cuestión, ¿no? Mises dice: si el pago al contado hubiera sido lo corriente en los arreglos comerciales, hubiera sido imposible llegar a esta situación. Entonces, bueno, obviamente esto afectaba al desarrollo inmobiliario, la agricultura, el comercio minorista, todo esto se había canalizado al crédito para el consumo, ¿no es cierto? La nula calificación de los riesgos se agravaba porque los mismos funcionarios del gobierno estaban involucrados en toda esta cuestión. Es decir, aparecieron instituciones crediticias que le otorgaban crédito. Hay una muy conspicua que era la primer institución financiera para el funcionario público, así como el First National Funcionario Público Bank sería. Estos créditos además estaban garantizados de alguna manera y se emitieron papeles de deuda que se colocaban en el mercado y que fueron calificados como muy buenos, porque el funcionario público no podía ser echado de su trabajo, gozaba de estabilidad. Y además, si fuera que muriera o no pudiera pagar, el gobierno garantizaba también. Imagínense que esto había generado una bola de nieve bastante importante. Las similitudes con la realidad nuestra son un poco llamativas, pero lo que vemos es que probablemente mucha gente que está a cargo de la administración del Estado haya estudiado todo esto, pero lo que probablemente no estudiaron fueron las consecuencias, ¿no? En un artículo publicado en 1923, Mises nos hace una radiografía de un país tomado como rehén por la ideología, que se apoderan como grupos de choque de distintas ramas estratégicas de la actividad económica y ejercen un poder corporativo y antidemocrático. Tratando de caracterizar este problema, Mises cita a un autor que tiene una obra que se llama, yo lo traduje como El suicidio de una nación, The Suicide of a Nation, el doctor Siegfried Strakosch, y retrata la situación de esta manera, voy a citar: Austria estaba sufriendo un problema fundamental, el dominio de las ideas socialistas, el dominio del Partido Socialdemócrata era irrestricto. Gobernaban porque tenían grupos armados detrás de ellos. En todo momento podían imponer sus deseos sobre el pueblo, cerrando medios de transporte, cerrando la provisión de la energía. Mientras continúe este invencible dominio, decía Mises, todo intento de poner el país nuevamente sobre sus pies va a fallar. El presupuesto no puede ser balanceado si las numerosas empresas públicas no son cerradas. Con sus billones de déficit, ellos frustran cualquier intento de poner en orden el presupuesto público.
Los socialdemócratas no permitirán que los ferrocarriles, las fábricas de tabaco o las empresas municipales sean manejadas por el sector privado. Tampoco las instituciones cooperativas. Es decir, yo reemplazaría ferrocarriles por aerolíneas, fábricas de tabaco por la provisión de combustibles, ¿no es cierto? Digamos, la empresa estatal del combustible, y quizás pudiéramos reemplazar las instituciones cooperativas por bancos cooperativos o por bancos del Estado. Todo lo que la política económica del Partido Socialista logra es aplicar impuestos al capital, el cual pasa a convertirse en bienes de consumo. Por lo tanto, este capital es devorado y es eliminado. El único remedio recomendado por la política fiscal de los socialdemócratas es la confiscación de la riqueza física de todo tipo, tanto con la confiscación de la moneda, del crédito externo y de los títulos valores. Consumir y destruir, este es el objetivo final de su sabiduría, nos decía Mises. Tomaremos no solo el ingreso de las personas, sino mucho más. Consumiremos no solo el ingreso, sino la riqueza. Es decir, iban por todo, efectivamente. Otro autor, René Sturm, que es un historiador de la Revolución Francesa y descubrió magistralmente la política fiscal jacobina, decía lo siguiente: la actitud de los jacobinos en relación a las finanzas puede ser simplemente caracterizada por el agotamiento total de los recursos en el presente a expensas del futuro. Ellos nunca se inquietaron por el devenir, manejando todos sus asuntos como si cada día fuera a ser el último. Esta aproximación distingue todas las acciones tomadas durante la revolución. El papel moneda inundó el país en cantidades siempre crecientes. La perspectiva de impedir una bancarrota nunca detuvo su accionar ni por un momento. Solo cuando el público se rehusó absolutamente a aceptar papel moneda de cualquier tipo, y no importando a qué tan bajo valor fuere, entonces la provisión de billetes cesó. El enfoque que nosotros vemos aquí parece tremendamente realista, pero lo grave del caso es que Mises prevé que este país iba a entrar en un conflicto y en una destrucción que indudablemente tienen bastante que ver, en mi personal opinión, con la forma como evoluciona Austria-Hungría hacia la Primera Guerra. Es decir, ellos necesitaban de cualquier modo mantener este statu quo, seguir expandiéndose. Hay prácticamente un 30 o un 35% de austríacos gobernaban un país en donde todos los demás en realidad estaban siendo gobernados. O sea, había un problema de élites y había un problema que a lo mejor aquí lo podemos llevar a partidos o si quieren en Venezuela, a lo que ellos eufemísticamente llaman, que a mí me parece una expresión espantosa, colectivos chavistas, ¿no? El colectivo en realidad uno tiene que aprender, es una facción de individuos que te mata por la calle, que va armada sencillamente porque alguien le proveyó de un arma y te prohibía a ti tener otra. Es decir, la debacle, y ahora que se están cumpliendo 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial, a mí me llevó realmente a plantearme cómo pudieron haber llegado una nación tan próspera, aparentemente, una nación que había generado un control político y territorial tan extenso, ¿no?, a una caída tan estrepitosa, involucrándose además en una guerra suicida. Pero este trabajo, el suicidio de una nación, realmente presenta unas semejanzas escalofriantes con la economía no solo de Argentina, sino con los planes que uno ve permanentemente que se pretenden imponer a la opinión pública para el camino que debería seguir Chile, el camino que debería seguir Bolivia, hacia dónde quiere seguir avanzando Ecuador, ¿no es cierto?, y Brasil, que es una de las grandes incógnitas. Por supuesto que estos paralelismos tienen sus matices. Yo creo que Argentina, y esto que voy a decir es muy personal, yo sigo siendo optimista, ¿no? Si no fuera optimista, creo que ya me tendría que haber ido de la Argentina. Yo encuentro algunas diferencias sustanciales, que es la conciencia cívica del argentino es mayor.
Varias veces a lo largo de este evento nos hemos preguntado, y a José Luis Espert una de las preguntas más duras que le hicieron fue precisamente cómo puede ser que nadie objeta ni cuestiona el modelo y de dónde viene la hegemonía de todas estas ideas. Bueno, yo en mi personal apreciación es que estas ideas socializantes han sido identificadas como los seguidores a rajatabla de la democracia y del sistema representativo. Entonces, como en Argentina, luego de tantas dictaduras en el siglo XX, hemos llegado a la conclusión de que no queremos esto más, incluso estamos dispuestos a fumarnos este socialismo hasta que desaparezcan por su propia, digamos, degollado por su propia accionar, con tal de no tener nuevamente canonizado un sistema así. Las diferencias más importantes que yo veo es que países como Venezuela, eventualmente Chile, de lo que me tocó hablar en Panamá este fin de semana, son países cuya estructura de producción está muy vinculada al sector público, o sea, la propiedad de los factores es del sector público y la centralización de la producción también. En Argentina, en cambio, afortunadamente, esto no es tan así. Nuestras exportaciones se basan mucho en la producción privada, entonces usted grava con impuestos diferenciales al productor de soja y el productor de soja le produce maíz, al rato le grava el maíz y entonces le produce avena y centeno, le grava la avena y le pone cebada y luego soja de segunda, no sé, y le van cambiando y terminarán en el tomate o en los arándanos. O sea, la movilidad es muy interesante y una de las cosas que yo en lo personal he aprendido después de 30 años de actividad más orientada a la producción y a la consultoría es que cuanto más estrés tiene el empresario, más productivo y eficiente es. Entonces hay sectores en donde las eficiencias de producción son monstruosas. Yo quiero abrigar esta esperanza todavía para no dar una digamos, una imagen como la que dio nuestro gran amigo y con una generosidad increíble José Luis Espert cuando nos visitó. Ustedes con mi peinado ya pueden ver que estoy en las antípodas de José Luis. Es decir, yo les voy a dar una visión quizás un poco más esperanzadora, ¿no? Pero bueno, me gustaría también escuchar un poco la de ustedes, críticas, comentarios y si les pareció interesante esto. Lo que sí les anticipo es que sobre este trabajo, que obviamente tiene que ser corto, porque tiene que ser expuesto en breve, me interesó mucho seguir trabajando y empezar a marcar más líneas, ¿no? Porque en realidad la cantidad de material que el doctor Ibelin nos ha legado con su búsqueda increíble en esa insólita biblioteca de Moscú, en donde lo encontró por una cuestión absolutamente personal que después en el Coffee Break alguno le voy a contar, realmente es increíble la riqueza que tiene Mises para el análisis de coyuntura, para la percepción de ciertas cuestiones que evidencian haber estado en la trinchera de los negocios ahí en la Cámara esa de Comercio Austrohúngaro. Bueno, muchísimas gracias y espero que les haya gustado.